Especialmente grato, estando apenas a unas cuantas horas de enfrentar la más importante batalla de mi vida pública, poder compartir con algunos de los criterios que orientarán mi gobierno, con quienes portaron con honor las armas de la República y tienen por consiguiente un profundo conocimiento de la realidad nacional y una visión de nuestros problemas, adquirida en años de contacto directo con el pueblo que han protegido y defendido de las garras del totalitarismo. Agradezco pues la invitación que me han hecho los directivos de ACORE para compartir este rato con ustedes y naturalmente les agradezco su presencia esta noche. Ningún auditorio más adecuado que el conformado por ustedes para exponer mi criterio sobre algunos de los problemas más graves que afectan a nuestra nación, cuáles son el orden público y la seguridad ciudadana. A ellos dedicaré por consiguiente esta intervención. La experiencia de los procesos de paz que se han intentado en los últimos años me impiden compartir la posición de aquellos que contra la evidencia incontrastable de los hechos se aferran tercamente al diálogo por el diálogo. Mucho menos pienso que el asunto se solucione designando otra vez comisionados de paz, como propone el doctor Samper Pizano, por altas e importantes que sean las personas designadas para esa función. Ya se ensayó hasta la saciedad este tipo de diálogo, sin objetivos concretos y sin una agenda mínima, los cuales, como el tejido de Penélope, consiste en desbaratar por la noche lo que se teje durante el día. Esto debería saberlo el doctor Samper, pues fue precisamente su más influyente asesor, el doctor Horacio Serpa, de quien los subversivos se burlaron de Tlaxcala, ocasión en la cual, mientras el comisionado estaba dispuesto a discutir sobre lo divino y lo humano, la subversión asesinaba cobardemente al doctor Argelino Durán Quintero. Dialogar, negociar, requiere del concurso de dos voluntades que estén dispuestas a encontrar un consenso. Y por desgracia, los grupos que integran la Coordinadora Nacional Guerrillera no vienen demostrando precisamente que tengan la intención sincera de alcanzar la paz. No aceptaré tampoco los diálogos regionales porque ello implicaría atomizar la autoridad del Estado y dejar a los alcaldes a merced de las presiones de la subversión. Manejar el orden público es atribución que la Constitución asigna en forma exclusiva al presidente de la República y no permitiré que en mis manos se disuelva la nación. Yo no concibo que en este país existan voces que se alzan para exigir que se dialogue con quienes en los actos del más estremecedor salvajismo siembran las minas en los campos, con quien pueden conciliar el sueño después de tronchar las ilusiones y llenar de lágrimas los ojos tiernos de los niños que dejan sin piernas y con quienes secuestran ancianos y asesinan policías y oficiales indefensos. Ello no significa que yo descarte el diálogo como herramienta para construir la paz, pero yo he dicho repetidamente que solo habrá negociación cuando los subversivos le digan al país qué es lo que realmente quieren. Si sinceramente desean la paz y así lo demuestran, como presidente de la República asumiré personalmente las negociaciones, porque no estoy dispuesto a tolerar conversaciones infinitas y sin agenda mínima, ni a que la negociación sea apenas una táctica dilatoria. Y si contra la evidencia de la historia los alzados en armas insisten en continuar desangrando la nación, cumpliré sin titubeos el deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes del pueblo colombiano. Tal es mi compromiso y lo cumpliré. Aceleraré el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. En mi gobierno no habrá más soldados que se desangren por falta de medios de transporte, ni policías asesinados en puestos aislados por carencia de medios de comunicación o de helicópteros que permitan la movilización rápida y oportuna de refuerzos. Tampoco permitiré que adolescentes mal entrenados le sirvan de carne de cañón a los guerrilleros veteranos. Y por eso hoy aquí quiero reiterar la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. Si la subversión nos obliga a darle una respuesta militar, esta será con soldados profesionales, bien entrenados y bien equipados. En ese empeño de modernizar la estructura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, haré especial énfasis en los sistemas de inteligencia. No podemos exigir resultados positivos
si la inteligencia militar en los albores del siglo XXI y con todas las posibilidades que la tecnología ha puesto a nuestro alcance, tiene que limitarse a recoger rumores o incluso a recopilar las noticias que publican los periódicos? Los avances que se han logrado en este campo no son suficientes. Necesitamos oficiales verdaderamente especializados en la materia, que además dispongan de tecnología moderna para poder combatir con éxito a los violentos. Un tema que considero de vital importancia es el de la integración de nuestras fuerzas militares con la población civil. La sociedad colombiana tiene que entender que la lucha que desgraciadamente se desarrolla en nuestro suelo no es un enfrentamiento aislado entre las fuerzas institucionales de la nación y los grupos subversivos que pretenden tomarse el poder violentamente, sino entre los subversivos y toda la sociedad. Que aunque el peso de la guerra lo llevan los militares y los policías, el problema es de todos. Pero a su vez, los militares tienen que comprender que sin el apoyo decidido de la población civil no podremos derrotar a los violentos, que es la legitimidad del sistema democrático lo que nos permite presentarnos con la frente en alto ante el concierto de las naciones civilizadas, y que el respeto indeclinable a los derechos humanos es lo que nos proporciona la autoridad moral para denunciar ante el mundo los crímenes de la subversión. No podemos en ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto caer en la celada que con habilidad diabólica nos tienden los enemigos de la democracia, consistente en invitarnos a combatirlos con sus propias armas. No podemos proclamarlos defensores de la ley si empezamos por violar la ley que decidimos defender. No podemos garantizarle un futuro despejado a nuestros hijos si no respetamos el Estado de Derecho que juramos defender. Pero el Estado y toda la sociedad tiene que comprometerse más a fondo con los hombres que arriesgan su vida por defender el sistema democrático. No podemos seguir tolerando que entidades como Amnistía Internacional orquesten desde el extranjero campañas calumniosas contra nuestras instituciones militares. Como presidente de la República, no permitiré que se mancille el honor de nuestros soldados. En mi gobierno no serán los generales que cumplieron con su deber quienes se sienten en el banquillo de los acusados. Respetaré en toda su dimensión el fuero castrense, porque este no es un privilegio caprichoso, sino requisito inherente a la peculiar idiosincrasia del estamento militar consagrado en todas las democracias. Para decirlo con las palabras ya clásicas de Alberto Lleras, en su famoso discurso pronunciado ante los jefes de las Fuerzas Armadas, el 9 de mayo de 1958, abro comillas, el gobierno próximo defenderá en el campo político las Fuerzas Armadas contra cualquier ataque, contra todo agravio, contra toda injusticia. Ya he dicho que considero que es injusto y aberrante que mientras los civiles se perdonan, se amnistían y se abrazan y borran todos los agravios que se hicieron, haya quienes piensen que se puede atacar a miembros de las Fuerzas Armadas por acciones que condujeron bajo órdenes superiores del gobierno en condiciones tremendas de peligro y en medio de una situación de locura y confusión colectivas. Una de las facetas más terribles de la violencia que nos azota es la constituida por el abominable crimen del secuestro, que por sus crueles características merecen un tratamiento especial. Con el apoyo de la comunidad, el Congreso creó instrumentos para combatir este flagelo al expedir el llamado Estatuto Antisecuestro, del cual tuve el honor de ser uno de los ponentes en el Senado de la República. La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la espina dorsal de esta ley obliga a recapacitar sobre los instrumentos que debe utilizar la sociedad en esta lucha. Es obvio que el primero de ellos es el fortalecimiento de la capacidad de acción del Estado-Policía y de la justicia para responder a la responsabilidad que le compete de proteger a todos los ciudadanos. Es necesario destinar mayores recursos a los grupos, como el caso del UNACE, para lograr una mayor respuesta no solo preventiva, para desmantelar las bandas de delincuentes dedicadas a este delito, sino también para adelantar operativos que logren la liberación de los secuestrados. Es igualmente urgente que la Fiscalía disponga de los demás mecanismos para castigar a los culpables. Estamos convencidos
que no existe ningún argumento, ni siquiera el que pueda desprenderse de eventuales acuerdos políticos con grupos guerrilleros que justifiquen otorgar indultos o amnistías por este atroz delito. El secuestro no tiene ninguna justificación, y así lo deben saber sin que se preste a equívocos quienes lo cometen. No podemos avanzar en su erradicación si no definimos de una vez por todas unas bases concretas que no continúen dando la impresión de que los colombianos siempre estamos dispuestos de antemano a ceder ante el chantaje. Así lo entendí cuando presenté a la consideración del Senado de la República un proyecto de reforma constitucional que prohíbe absolutamente otorgar a los secuestradores los referidos beneficios. El proyecto duerme el sueño de los justos en algún anaquel del Congreso, encabezado por las mayorías parlamentarias que respaldan posiblemente las candidaturas oficiales. Pero tan graves y perturbadores como los delitos cometidos por los subversivos son los que diariamente realizan aquellos que hemos dado en denominar delincuentes comunes. Todo el país está sitiado por la delincuencia. Para enfrentar angustiosa situación, pondremos en marcha una política integral que ataque simultáneamente todas las causas del problema. En primer lugar, mejoraremos la eficiencia de la Policía Nacional. El número de policías no ha respondido a las crecientes demandas de seguridad de las gentes. En muchos municipios existe una total ausencia de este servicio, o el escaso número de agentes no logra, para efectos prácticos, servir de elemento de prevención y de represión del crimen. A esta restricción cuantitativa en el número de agentes se suman las serias deficiencias que existen en cuanto a su preparación. A pesar de los esfuerzos de los últimos años para formar agentes en algunas áreas especializadas, la realidad es que aún la mayoría de ellos no posee una educación secundaria, ni les ha sido proporcionado un entrenamiento adecuado, ni en los aspectos físicos, ni en los técnicos, ni en los judiciales y los sociales de la adecuación de seguridad. Desde luego, para combatir con éxito a la delincuencia, no basta con tener una policía y unos organismos de seguridad eficiente. En segundo lugar, requerimos con urgencia que el sistema judicial funcione, que el peso de la ley caiga con todo su rigor sobre los criminales, reformar a fondo la justicia, dotarla de mejores instrumentos, extirpar la corrupción que la agobia, eliminar los factores de impunidad que la improvisación reformista introdujo en nuestros códigos, hasta el extremo de hacer que casi todos los delitos sean excarcelables o sancionables con penas irrisorias. Es indispensable si no queremos que los criminales que la fuerza pública captura estén al día siguiente otra vez en las calles, burlándose de la autoridad e incluso amenazando a quienes han cumplido con su deber. En tercer lugar, atacaremos las causas objetivas que constituyen el caldo de cultivo de la delincuencia en todas sus manifestaciones, es decir, la pobreza y la marginalidad social. Si bien es cierto que la pobreza, el desempleo o la desintegración de la familia no son las únicas causas de la criminalidad, ni moralmente es aceptable que le sirvan de excusa, una política para combatir el crimen que no tenga en cuenta esos factores objetivos terminará fracasando. Las políticas para combatir los factores objetivos de la violencia se enmarcarán dentro de los propósitos generales del Plan Nacional de Desarrollo, que tal que como lo ordena nuestra Constitución, presentaré al Congreso dentro de los 6 meses siguientes a mi posesión como Presidente de la República. Plan que, como lo he venido predicando por todo el país en el transcurso de la actual campaña, tiene como pilares fundamentales la educación, el agua potable y la infraestructura. Y en cuarto lugar, un aspecto que considero de vital importancia, la integración de la comunidad a la lucha contra la inseguridad. Ninguna política tendrá éxito si no denunciamos a los criminales, si nos negamos a cumplir con el deber cívico y moral de testimoniar ante los jueces sobre los hechos de los que hemos sido testigos, si permanecemos indiferentes e impasibles cuando nuestro vecino es víctima de algún atropello. Es aterrador, por ejemplo, que anoche un grupo de ciudadanos hubiese sido víctima de atroces delitos en el interior de un bus que durante varias horas recorrió las calles de la capital de la República a merced de los zampones sin que nadie interviniera. La comunidad tiene que organizarse bajo el liderazgo del Estado. Organizaciones como la Policía Cívica tienen que ser apoyadas por la ciudadanía y fortalecidas por el gobierno. En ese empeño, organizaciones tan importantes como ACORE, que agrupa ciudadanos intachables, que han dedicado su vida al servicio de la República y que además tienen presencia en todo el territorio nacional, tienen que cumplir una labor trascendental. La inseguridad es un problema que nos afecta a todos, que golpea por igual a todos los estamentos de la sociedad y por consiguiente erradicarla es una obligación de todos.
Pienso que mi principal capital político es la credibilidad, a la que creo tener derecho porque la principal característica de mi vida pública ha sido la consistencia de mis acciones. Yo no voy por los senderos de mi patria predicando en el auditorio de turno lo que supongo quieren oír quienes conforman ese auditorio, ni cambio de opinión al vaivén de las encuestas. Yo no levanté en el pasado la bandera de la legalización de los estupefacientes y por consiguiente no la tuve que arriar asustado cuando las encuestas me indicaron que la inmensa mayoría de los ciudadanos rechazan esa plaga de la sociedad contemporánea. Tampoco he vacilado en mi concepción del tema de la paz, porque no tengo unos consejeros que a la hora del desayuno me sugieren ser condescendiente con la guerrilla y otros a la hora del almuerzo me recomiendan lo contrario. Como alcalde de Bogotá tuve que enfrentar la más inhumana y cruel hora del narcoterrorismo y del terrorismo que registra la historia de Colombia. Los señores oficiales, tanto del ejército como de la policía, con quienes tuve el honor de trabajar en esa dura época, saben que en medio de las bombas, de los carros bombas, de los asesinatos, no me tembló el pulso para imponer el orden frente al caos, ni me faltó serenidad o valor para cumplir con mi deber. Por eso, cuando se habla de experiencia y de carácter para enfrentar las graves crisis que suelen poner a prueba el temple de los gobernantes, hay que preguntarle al pueblo colombiano si cree que es más experimentado un candidato cuyo único contacto con el gobierno consistió en desempeñar un ministerio por unos pocos meses que quien manejó la capital de la República en la peor crisis de su historia. O si fue más importante, amigos militares, ustedes saben que Andrés Pastrana no es el candidato de los contrabandistas, ni de los políticos corruptos, ni de las maquinarias. Yo no ando coleccionando caciques, ni mido mi respaldo electoral según los votos de quienes acordaron respaldarme para mi aspiración al poder. Mi candidatura fue el resultado de un proceso limpio, abierto, surgido de la más pura entraña de un pueblo que cree en mi palabra. Yo no tuve que transar mis convicciones en oscuras negociaciones con quienes controlan los resortes de la maquinaria. No he comprometido mi independencia con los dueños de poderes económicos. Mi candidatura no tiene dueños, ni está enredada en la telaraña de los compromisos inconfesables. Toda mi carrera pública la he hecho con fundamento en el respaldo popular, pues todas las posiciones públicas que he ocupado, ya fuese como concejal, como alcalde o como senador, me las asignó el pueblo que me eligió. Mi único compromiso es con el pueblo y mi única lealtad será con él. El próximo domingo, ustedes, como todos los colombianos, tienen la oportunidad de escoger entre quienes representan las banderas del pasado o la opción fresca y renovadora que yo les ofrezco en compañía de Luis Fernando Ramírez. Los invito entonces a construir con nosotros la Colombia que todos queremos para nuestros hijos. Muchas gracias.